Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Nuevamente en un programa de Pinceladas Limeñas aquí por @radio. Muchas gracias a todos por sus mensajes, sus saludos y siempre por darnos ideas para nuevos programas y nuevos temas que tratar aquí en Pinceladas Limeñas. Ya saben ustedes que muy pronto tenemos estas salidas que hacemos así, lo estamos grabando ya una serie de salidas para grabar pinceladas en las calles de Lima, ir cada día pasando estas nuevas pinceladas para que ustedes conozcan la ciudad de Lima, los secretos y los misterios que nos rodean en esta ciudad que sí vivimos, pero que a veces no conocemos todo lo que conserva y guarda en cada una de sus calles, plazas y balcones. Hoy tenemos un invitado especial que vamos a hablar sobre su labor educativa y su labor lo que es publicaciones muy interesantes que tiene que ver con las historietas. Nuestro invitado es el señor Carlos Rojas Feria, que es historiador, educador, historietista y autor de una serie de cómics muy interesantes sobre biografías de personajes peruanos. Quizás algunos lo han visto, ya los conocen, pero vamos a hablar sobre cómo nació esta labor, qué personajes tiene y dónde podemos conseguir estos cómics en verdad para un joven, para un estudiante o nosotros como padres que a nuestros hijos queremos integrarle el conocimiento de la historia, son perfectos y ideales para comenzar a incentivar la lectura. Bien, para todos los que nos están viendo, saben ustedes que nos pueden ver por YouTube y también por la página web de la radio, www.radio.pe. Y si deseas llamarnos para hacernos una pregunta, nos puedes llamar al 682-1623 o escribirnos a prensa@radio.pe. Muy bien, Carlos, muy bienvenido al programa. Muchas gracias por haber venido. Gracias, un placer acá estar contigo en @radio y conversar, ¿no? Claro, hace tiempo queríamos invitarte para justamente conocer tu labor como historietista y tus libros que has hecho sobre el cómic. Nos contabas, pues, justamente ahora, conversábamos antes de iniciar el programa, que ya tienes 15 años haciendo historietas. Claro, ya recién cumplí mi quinceañero. Tu quinceañero. Sí, ya en la primera publicación que hice de difusión de la historia, finalmente lo que hago yo es una propuesta que maneja información histórica, claro, lenguaje coloquial y humor gráfico. Y ahí salió mi primer libro sobre Manco Inca, ¿no? El Inca y el Cabamba. Ya hace 15 años. 2001. Muy bien. O sea, hoy combinaste tus dos gustos, uno dibujar y otro. Exacto. Que tú eres historiador, pues, justamente. Sí, mis dos pasiones, ya, como justamente. Siempre se mencionan, los menciono, ¿no? Lógicamente, yo nací con una, digamos, una habilidad para dibujar o un gusto de dibujar claro, en cualquier espacio, paredes, hojas, todo. Y también me fueron gustando mucho los libros de historia. Entonces, ya desde pequeño hacía algunos intentos así, piñas viñetas. Sí, ya, un hecho histórico ir dibujándolo. ¿Cuál fue los primeros que comenzaste a dibujar? ¿Primeras viñetas? ¿Algún personaje o un hecho? No, ahí me acuerdo personajes, y también acciones, la Confederación Perú-Boliviana. Ah, ya. Sí, y estaba en primaria, casi secundaria, y lo que me parece interesante, bueno, era porque era mi vocación de historiador, que yo buscaba libros de universidad para hacerlo. Ya, un poco más con un tema, profundizar en el tema. Claro, lo que hago ahora, ¿no? O sea, que los dibujos, los personajes sean tal cuales, parecidos a las pinturas o las fotos, y el contexto también, ¿no? Los edificios, cómo eran los balcones de Lima, cómo eran las calles. Eso claro. Sí tenía cierto ya, digamos, tenía un indicio de ser un historiador en el futuro, ¿no? Ah, ya te nacía desde pequeño. Sí. Ya, y siempre buscando, se puede decir, ver la verdad histórica y profundizar en el tema histórico, justamente. Claro. Lógicamente el historiador, el que escribe un libro, finalmente de historia, decide. En un momento que tiene que optar por 2 o 3 versiones, ¿no? Claro. Y bueno, sí, y lógicamente te sirve también para dar tu punto de vista, ¿no? Para reflexionar. Siempre viendo como algo acercando también al presente, porque el presente, con todos sus ajetreos, tiene muchas cosas del pasado, Así ¿no? es cierto. Si nosotros heredamos de nuestro pasado, virtudes y defectos son virreinales, incaicas, republicanas, la corrupción que tanto nos quejamos. Claro, eso uno piensa que antes no había esto. No, justamente antes era hasta peor. Hasta legalizada. Claro, ¿no? Hasta legalizada, ¿no? Tú sabes de que en el virreinato los funcionarios compraban sus cargos, ¿no? Claro. Pagaban lo que ganan en un año, lo pagaban y ya tenían asegurado su puesto. Si era en el virreinato del Perú, o sea, tú tienes que pagar por adelantado. Los virreyes eran todos, pues, ciertos personajes, pues, bastante corruptos, pues, justamente, ¿no? Entonces, pero bueno, justamente la historia, de cierta manera, si uno revisa la historia, comprende mejor, pues, obviamente,
del presente. Claro, ¿no? hasta el racismo se Claro. entiende viendo el virreinato, ¿no? Este es cuando hablaban de mulatos, mestizos, ambos. Y también lo bueno también, ¿no? Hay Claro. cosas muy Claro, buenas también que lo hemos bueno, heredado, claro. hemos heredado Es cierto. Sí, no todo el pasado es malo, No, ¿no? no Hay todo cosas buenas. no todo el virreinato es malo, Claro, ¿no? Sería justamente. Y hay cosas interesantes y buenas que hay que rescatar y valorar. Justamente acá tenemos tu primer libro, El Inca de Vilcabamba, acá lo pueden ver ustedes. Interesante. Un personaje que quizás en el colegio se toca muy Breves breves líneas. Yo que trabajo con alumnos que postulan a la universidad, no lo conocían, ¿no? Pues cuando nos enseñábamos nosotros, ya el chico que había acabado el colegio les parecía un personaje nuevo, ¿no? O sea, se lo habían enseñado en un momento del colegio, pero no lo recordaba, ¿no? Y no sabían pues que él había iniciado toda la reconquista. Claro. Muchos pensaban que capturaron Atahualpa y se acabó, ¿no? Exacto. Se acabó el imperio incaico. Y aunque no lo creas ahí, Marco Antonio, ahí también empieza el trauma, ¿no? De que hemos nacido con un país en la derrota, ¿no? Eso es O un sea, problema. nos quedamos con el Atahualpa capturado, estafado y asesinado, y nos quedamos con la hecatombe de Cajamarca y pensamos que ahí nacimos como país, o sea, Claro. nacimos en la desgracia. En la desgracia. Y tenemos personajes como Manco Inca que más bien enfrentaron, Claro. supieron reaccionar y pusieron en aprietos a los españoles. Claro, sí, muchos creen que, no se imaginan que no solamente se rebeló, sino también pues estos primeros estuvieron en muchos problemas de poder acabar con su Sitió Lima. sitio Lima. Sitió Lima, Estuvo a punto de desaparecer Lima, o sea, un poco más y Lima no existe nunca más, Exacto, ¿no? iba a arrasarla. Claro. Lógicamente, creo que la conquista es un hecho que iba a darse ya tarde o temprano. Claro. Pero digamos, no fue tan fácil como a veces. Como a veces se habla que un grupo de 35 españoles llegaron y vencieron a todo un imperio. Entonces dice, el imperio incaico fue tan grande, pero un grupo de españoles lo venció. No tiene lógica. No tiene lógica, Y realmente hay muchos datos que no se han dado, ¿no? Los españoles mismos ocultaban información, pero después aparecen por otros datos. Claro, por Aparecen otros caminos. Los curacas que han apoyado a Pizarro empiezan a pedir que les reconozcan. Eso parece el pueblo Huanca, por ejemplo. Ellos empiezan a pedir, pero ya por otros documentos. Y así. Claro. Yo uso esos documentos para trabajar la historia. Entonces vamos a ver más o menos aquí, el libro está hecho justamente en cómic, justamente. Claro, usted por puede Dios ver y aquí. por la plata, ¿no? Llegan los ¿Ya? españoles. Aquí está, entonces la historieta, ¿no? Justamente, que justamente va narrando el hecho y va acompañado de viñetas. Claro. Pero lo curioso, las viñetas tienen pues diálogos muy graciosos, ¿no? Y interesantes, ¿no? Sí, la idea es que el humor refuerce la idea principal del libro. A veces en las viñetas hay citas textuales, o sea que no se pueden tocar, ¿no? Como por ejemplo cuando Atahualpa dice uso de la guerra son vencer y ser vencido, ¿no? Sí. Pero en otros casos sí yo hago guiños con el presente, ¿no? Llegan los españoles en barcos y dicen por Dios y por la plata. Y nada más cierto, ¿no? Claro. Vinieron por Dios para evangelizar y también vinieron por la plata de las minas. Una frase actual. Exacto. Claro. También uso otra bien curiosa, Sí. de eso que te cuento Marco Antonio, en mi último libro de Bolognesi uso esto, cómo has cambiado Pelona, ¿no? Justamente. Y yo digo, ¿cómo la pongo? Y ¿sabes cómo la puse cuando sabes que Perú y Chile fueron aliados en la guerra contra España? En el 66. Claro. Pero 12, 13 años después son enemigos. Sí, pues. Entonces sale Bolognesi leyendo un periódico dice, guerra con Chile, ¿cómo ha cambiado Pelona? Dice. Perfecto, justamente combinando el pasado con el presente. Y eso, yo busco frases que se van a quedar, ¿no? En el Claro, inconsciente. claro. Acá, bueno, acá hay una frase muy graciosa que dice, pues, ¿no? Y está el Inca y dice, y si se equivoca el oráculo, y le gritan de atrás, ¡calla, sacrílego! Le dicen, Claro. no, No se puede equivocar. el oráculo. claro, decir eso pues no puede decirlo, pero da un poco de humor y hace posible que uno pues pueda leerlo de una manera muy entretenida y aprenda la historia, se ría un rato también, de cierta manera, Se ría de los malos. de los malos, de los personajes y aprenda. Entonces es muy recomendable para chicos, para cualquiera, pero que aprenda, para un chico que está en el colegio, pues perfecto. También, ¿no? universidad también. Universidad ¿no? también, claro. Sí, finalmente lo que hago yo es un puente entre los investigadores, especialistas de la universidad con el público en general. ¿Ya? O sea, hacer que el especializado llegue a un público masivo, porque a veces, y tú también lo sabes como autor, a veces nos podemos quedar solamente entre leernos nosotros mismos. Claro, no es la idea, la idea es que nos lean y podamos un poco saber si la gente aprendió algo más con eso, ¿no? Y tú has que has tenido experiencia, la gente que ha leído tu libro, ¿qué te ha comentado? Sí, bueno, afortunadamente ha llegado a planes lectores. ¿Ya?
Y también que ha llegado a la mano de historiadores consagrados, ¿no? Como Pablo Macera, Liliana Regalado, la decana, que ha sido decana en la Católica, Francisco Quirocha, que ha sido director de Escuela de San Marcos. Y ellos lo han leído y me han dado, como decir, el visto bueno. Sí, he visto que han hecho incluso prólogos, ¿no? Sí, prólogos, sí, para de la obra, claro. Hay un prólogo hay 2 prólogos de Pablo Macera. Y el doctor Macera pues reconoce que lo ve como un esfuerzo, como que de alguien que tiene pasión por la historia, ¿no? Claro. Y él, dentro de su seriedad, un historiador muy serio, muy importante, él le ha dado digamos, una validez. Claro, qué bien, porque algunos pueden pensarse que los historiadores pueden ver esto como algo como que la historia no se trata seriamente, ¿no? Y no es así, justamente. Claro, no se le puede tocar con humor, ¿no? Claro. No, pero hay que pensar uno como algo didáctico, ¿no? Para que el lector... Y algo más también, que siempre las personas se han reído toda la vida, ¿no? Claro, es cierto. Uno lee el mismo Inca Garcilaso y cuando habla de los conquistadores, ahí ve bromas bastantes, ¿no? Hay momentos que se ríen de algún conquistador que era demasiado gordo, ¿no? Claro. En otras, alusiones al ajedrez también, que el capitán Carvajal hace un jaque y mate. O sea, hay esos cosas tics que son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Claro, nos ayudan a entender mejor la escena o el hecho histórico. O sea, no por ser personaje histórico famoso ha sido pues cuadriculado, ¿no? Claro. Eso ya lo hemos, de repente, nos hemos acostumbrado nosotros a ver láminas de colegio. Claro, y eso es que la historia, muchos chicos digan, la historia la ven como aburrida, la historia la ven como que muchas fechas, muchos años, y no tiene que ser la historia necesariamente así, pues, ¿no? Dicen, ya pasó, ¿para qué? Claro. ¿No? Sí, hay una especie de divorcio ahí. Sí. Y yo creo que... Esto ayuda a romper justamente ese divorcio, pues, sí. Esto ayuda justamente. Entonces, el Inca del Cama fue el primero, el segundo fue... El segundo fue mi primera versión de Bolognesi. Justamente, que es un libro que ahora se va a reeditar nuevamente. Exacto, ya está en imprenta, ya la próxima semana sale, justo en este año 2016, que es tan importante, ¿no? Porque es 200 años de nacimiento justamente, de Francisco Bolognesi, claro. Y después, el tercero fue... Miguel Grau, acá lo tenemos justamente, Miguel Grau, en la obra de Miguel Grau, ¿no? Acá está, justamente atrás está el prólogo de Pablo Macera, en la parte posterior del libro. Sí. Acá está, pues, ¿no? No hay primera sin segunda, dice el Huáscar cuando va a espolonear a la Covadonga. Como buena marinera, ¿no? Como buen norteño. No, acá dicen desde la Esmeralda, perdón, dicen acá, nos fregamos, ¿no? Ahí viene Grau a espolonear a la Esmeralda, ¿no? Y dentro del libro, ya cuando está en la Esmeralda hundiéndose, hay un chileno que grita, ¿no? Que venga Pinochet, algo así, ¿no? Sí. Entonces, ya tenemos ahí primero con fotografías y después ya tenemos a las viñetas. Incluso en algunas partes se mezclan con fotografías. Exacto, ¿no? Sí. Me parece que es dable. También lo he visto en clásicos de la historieta como Juan Acevedo, por ejemplo. Ya, claro. Y también como Ríos, el gran maestro mexicano, que usan pinturas y fotos. Las hacen hablar, fotos parlantes. Fotoparlantes, claro, muy y interesante. Eso ambienta, porque el que lee también va a encontrarse con un documento iconográfico, ¿no? Claro. Entonces, a mí me agrada ponerlas. Sí, definitivamente. Y si no las pongo, me recreo de ellas, ¿no? O sea, claro. Si tiene una... Te basas en la imagen para poder... histórica, claro. Poma Ayala, por ejemplo, lo uso mucho, ¿no? Cuando hago Manco Inca, para la ropa... Claro, definitivamente es básico para poder... Referente. Entonces, Inca de Cabamba, Bolognesi, tercero fue Grau, el cuarto... Bueno, de los últimos que estuve, el Inca Garcilaso de la Vega, que está agotado. ¿No? Está agotado, o sea, ¿va a haber una reedición de ese libro? Sí, yo pienso que el próximo año. Ya lo tengo listo, ya con los arreglos necesarios. Tuvo mucho éxito. Sí, lo llevé al Cusco también. Y el Cusco, con todo el regionalismo que existe en el Cusco, me acuerdo que lo presenté en la municipalidad. Había un montón de público de los universitarios. Emocionados todos con la... No, pero había un problema que me podían linchar también, ¿no? ¿Por qué? Los coqueños del Inca Garcilaso, pues es como Santa Rosa de Lima para los limeños, claro. Claro. Entonces, cuando presento el Inca Garcilaso, me acuerdo que yo tenía expectativa a ver qué dicen, pero no, se rieron, ¿sí? Se comentaron. O sea, que capaz había una molestia porque... Claro, ¿cómo lo vas a hacer a Garcilaso? Pues hablando del Real Madrid con el Cienciano, ¿no? Y me acuerdo que acabé y se me acercaron unas amigas españolas porque fue un congreso internacional. Y digo, oye, Carlos, nosotros queríamos hacerte guardaespaldas, pero veo que está saliendo entre aplausos. Qué bien. Tanto así que se agotó. Claro, ahí vendí muy buena cantidad y de ahí en un par de años se agotó el qué bien.
Es un libro que lo quiero mucho también porque el Inca Garcilaso es un tremendo personaje, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y también poco conocido en la historia acá, ¿no? Sí. Claro, quizás las personas que les gusta la historia saben muy bien que es algo literatura, ¿no? Pero si hablamos con chicos de colegio, pues Garcilaso no lo ubican muy bien, pues, ¿no? Sí, hasta en la propia universidad tal vez, ¿no? Yo le presenté a la universidad a una facultad y me fue muy bien, ¿no? Y es un personaje que tiene luces y sombras. Pero su grado de extraordinario nadie lo pone en duda. Claro. Pablo Macera dice, ¿no? En un momento Pablo Macera dice que Garcilaso se porta como una M, así se contó sus palabras, ¿no? cuando quiere ser aceptado por los españoles y se entra al ejército para pelearse contra los moriscos, que son como los incas de Vilcabamba, sus primos. Claro. O sea, él dice, quiere ser español y se pelea contra gente como él. Fue una M, dice. ¿No? O sea, también fue una M cuando no reconoce a su hijo, que lo tuvo con una criada, o sea, repite lo que el padre hizo con la mamá. Pero dice, cuando habla de su parte académica, intelectual, de escritor, dice, era un personaje extraordinario. Claro. Una pluma. Es como todo ser humano, pues tiene su lado bueno ¿no? Y su lado quizás oscuro, sus sombras, ¿no? Entonces así. Pero qué interesante. Entonces, Vilcabamba, Miguel Grau, Bolognesi, Garcilaso, y después vino Sánchez Carrión. Sánchez Carrión, interesante. Eso fue una gran casualidad, porque me faltó un personaje de la Independencia, de la República. Y allí yo tuve una invitación de la Municipalidad de Huamachuco, que es la cuna de Sánchez Carrión. Claro. Pero para eso yo ya estaba avanzando el trabajo, porque cuando yo hago los personajes que yo hago su biografía es porque le tengo mucho aprecio, admiración. Justo te iba a preguntar eso. Y Sánchez Carrión es espectacular. Claro, por supuesto. Acá lo vemos al libro de Sánchez Carrión. Justamente que tiene, pues atrás tenemos aquí la prólogo de Elena Regalado, ¿no? Sí, los comentarios de Jorge Eslava. Doris Morenbisato, ¿no? Y Jorge Eslava, ¿no? Sí, que son referentes de Jorge Eslava de la literatura infantil. Sánchez Carrión, ¿qué pasa, por ejemplo, con él que tú sabes también de que, bueno, Simón Bolívar cuando viene al Perú se encuentra pues con una clase dirigente peruana ambivalente. Claro, cosa que lo viene a ir a... Claro, él dice todos aristócratas no saben ni montar caballo, ¿no? Parecen señoritas, algo así. Claro. En cambio él venía pues un hombre llanero, si bien él era un hombre de dinero, era un hombre de a caballo. Entonces él rajonea y en su cara les dice a los nobles limeños, ustedes no sirven para nada, sirven para los chismes. Y se encuentra con provinciano, intelectual, Sánchez Carrión, ilustrado, y lo convierte en su hombre de confianza. Si Sucre es el brazo militar de Bolívar, el brazo ideológico es Sánchez Carrión. Intelectual, se puede decir. Totalmente. Él le escribe todas las leyes, le escribe la Constitución, le hace las leyes, la fundación de colegios la dirige él. O sea, él gobernaba casi paralelo a... Bolívar lo convierte en su ministro general. O sea, junta todos los ministerios en él. Y es un personaje de primera línea. Y también casi desconocido. Totalmente. Mira, cuando yo hice el trabajo y también en mi trabajo en la televisión, Asociación del Perú, hicimos una biografía. Yo conversé con todos los historiadores especializados en la colonia, en mi reinado, en la independencia. Ya. Cristóbal Ozoín, Carmen McEvoy, Carmen Ofela. Y nadie discutía la capacidad de Sánchez Carrión. O sea, el tipo de personaje, la importancia que tuvo para la historia del Perú. Su inteligencia. Y sobre todo también su patriotismo, porque él no tiene eso que tuvo Hipólito Unanue y tuvo Santa Cruz o Gamarra, que fueron realistas y fue patriotas. Fue un momento, estuvieron en el otro bando, justamente. Castilla también. Claro, todos. Desde el colegio ya. Él ya estaba ya... Desde el colegio. Él cuando ingresa como estudiante a la escuela carolingia de San Carlos, era un chico de 17 años, 16 años. Y eso está en las fuentes históricas. Él como alumno número 1 lo nombran para que dé un discurso ante el virrey Abascal, que era el hombre más poderoso de América. En ese momento, en América, Abascal era el personaje. Era el cuco de todos los independentistas. Y Sánchez Carrión le dice en su cara, empieza a hablar mal del despotismo español. O sea, un tipo pues, con un carácter Imagínate a Abascal. Atreverse a este muchacho. Eso no se lo dijo a Abascal, ni Río Agüero, ni se atrevió en su cara a decírselo a Abascal. Ni San Martín, cuando se entrevistó con los virreyes, le dijo eso. Y este muchacho se lo dijo en su cara. O sea, ¿qué tal personalidad?
Y en sus documentos, mira, él, por ejemplo, cuando iban en plena campaña, ya está en mi libro, en plena campaña, él llevaba una imprenta portátil y iba haciendo una campaña difundía documentos, ya. Y hacer que los soldados realistas se pasen al bando patriota. Le decía, ¿qué hacen ahí? Ustedes son peruanos, la guerra. Y hacía hasta documentos bilingües también en quechua para hablar a las comunidades. Ah, también. O sea, la inclusión la tiene él marcada. Acá está justamente, acá está también, y otra vez en este libro también combinan fotografías, pues, con pinturas. ¿no? Justamente con pinturas, con viñetas, acá está justamente, ¿no? Ahí está el personaje, la abeja, justamente, ¿no? Claro, la abeja republicana. La abeja republicana, que le escribe, justamente. Y ahí que hago con el humor también, ¿no? También juego con el humor ahí por ejemplo, cuando tú sabes que Bolívar era idolatrado, pues, ¿no? Claro. Nadie puede decir nada de Bolívar, pues nadie. El Dios. El Dios, claro. Entonces Bolívar recorría todo el Perú y Choquehuanca, que es un hacendado puneño, le da un discurso famoso, ¿no? Claro. Quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y pecó su raza y mató a Pizarro. Después de 3 siglos nos manda usted Bolívar, era un Dios. Y hago que un campesino puneño dice, tampoco. Tampoco. Claro, porque acá era de carne y hueso. Claro, acá está justamente Toribio Rodríguez de Mendoza, Toribio de Mendoza, cuando es nombrado, pues, en el primer Congreso peruano, presidente, por sus alumnos, que eran los congresistas. El primer Congreso peruano está formado por, obviamente, sus alumnos, ¿no? Claro. Del Real Comité de San Carlos, ¿no? Y acá está dibujado, ¿no? Emocionado, llorando, ¿no? Gracias, hijos míos, estoy orgulloso de ustedes, justamente, emocionado. En otra lo comparo con JJ Ore como sus jotitas, ¿no? Porque él tiene sus... Allá, sus pupilos. Sus pupilos. Sí, muy interesante, en verdad, muy recomendable los libros, estos cómics, porque en verdad uno fácilmente uno se lo lee en un toque. Sí, hay gente que me ha contado que se lo ha leído en el bus nomás. Claro. De un punto a un punto. Sí, pues. Y después de Sánchez Carrión, siguió... De ahí viene Bolognesi. Bolognesi, que sí que ya sale que muy ya pronto. Está próximo a salir, que es un libro también, ahí hablo de Afonso Ugarte. Ya. Un libro que le tengo mucho cariño porque ya he trabajado también mejor la parte de los acabados. Ya. Entonces es un libro que sale con muy bonita presentación. Perfecto. Y con una investigación también bien firme que he hecho. Y también, ¿no? Es un personaje extraordinario. Bolognesi. Claro, sí, pues. Tú ya lo has comentado hace un momento, pero ¿qué tiene que tener un personaje para que tú te inspire a hacer uno de estos, dedicarle un cómic a ese personaje? ¿Qué tiene que tener? Yo pienso que tiene que marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Marcar la diferencia y que su vida finalmente se pueda transformar en un mensaje al lector. Claro, un mensaje. En este caso a los peruanos. Un aprendizaje para el que lo lee. Claro. De orgullo nacional, de identidad nacional, de amor al país, de valorar a los que se sacrificaron por nosotros. Porque a veces hay esa idea de que estos, los viejos, no hay el respeto al antecesor, ¿no? Claro, cierto. Al antepasado. Sí, pues. Entonces yo creo que para ser un buen país hay que mirar también a los que hicieron. Cierto. ¿Y qué otro personaje más tienes en mente en el futuro? Yo pienso que ya lo tuve un tiempo, un avance, me faltó un personaje femenino. Ah, claro. Y hice algunos esbozos, lo tengo por ahí guardado, de Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner. También una mujer fuera de serie. Claro, se adelantó su época ella. Pues. Adelantada, entró a la política. Sus escritos eran publicados en Buenos Aires, en España. Una mujer que fue muy exitosa. Claro. Y que también supo vencer el machismo pues, de su generación. Sí, pues, que fue fortísimo en su época, pues muy fuerte. Y había muchos intelectuales del 19 como Juan de Arona que... No, pues no la podían ni ver. Pues, estas mujeres que hacen... y escribían contra ella terriblemente, pues, sí, ¿no? Claro. Contra ella y contra Mercedes Cabello, ¿no? Claro. A Clorinda Mato de Turner también le dijeron, doña Clorenda. Se burlaron hasta su hija en Cusqueña. Claro. Una forma de minimizarla, una forma de menospreciarla, ¿no? Mujer en ese andina. Momento, claro. Imagínate, mujer andina que había osado escribir, algo así. Era un poco ¿Cómo se atrevía, no? Algo así. ¿Cómo se atrevía? ¿No? Y se quiso claro, eso si lo logra, lo estás haciendo ya, va a ser el próximo personaje. Sí, yo creo que sí. Qué bien. Creo que sí, porque avancé varias páginas.
La quiero mucho también al personaje. Claro. Lo quiero mucho. Revalora mucho su figura, ¿no? Al personaje, justamente, y también nos da, quizás el mensaje sería ahí el racismo. Racismo. Y también el valorar el papel de la mujer en la historia, ¿no? Claro. Que sí, no solamente han sido esposas de o personajes así colectivos como las Rabonas y las Tapadas, que tienen mucho valor, pero también había personajes con nombre propio. Con nombre propio y fuertes, y importantes y trascendentes. Con carácter, ¿no? Claro. Sí, justamente es muy interesante estos libros porque lo que nos enseñan, ¿no? Yo una cosa que quiero comentar, ¿no? Que he vivido en las clases de historia que he dictado, es que siempre, por ejemplo, lo que tú has comentado, se ve la historia pues trágica, que somos los perdedores siempre, ¿no? Sí, y una cosa, en la clase, en los colegios, como en el fútbol, más o menos. En el fútbol, ¿no? Se enseña en el colegio 4 clases de la guerra con Chile, ¿no? Una guerra pues que nos perdemos terriblemente, pero la guerra con Ecuador en que ganamos casi no se enseña, ¿no? Claro. ¿No? Y encima en la de Chile, en Huancayo la recuerdan como victoria, ¿no? Porque ahí los huancaínos corretearon a los Claro. Entonces, pero esa parte, cuando ganamos, casi no se cuenta. No, es como que está hecha para hacernos sentirnos mal. Una telellorona. Sí, algo así, ¿no? Yo le pregunto a los chicos, ¿quién es el Hoyo Ureta? Pues el héroe, ¿no? Claro, que venció a los ecuatorianos. Nadie sabe, pues, ¿no? Casi en los cursos no se toca. Sí, eso tiene que... Sánchez Carrón también. Claro. Sánchez Carrón tiene su nombre, nomás creo que aparece en los libros de historia. Claro. Siendo el ideólogo de su nombre como que un personaje de ese momento. Nada más. Nada más. Claro. Es una cosa... Algo pasa, ¿no? Claro. O sea, no es posible que a veces también está en manos de extranjeros, también las editoriales, hay que decirlo, ¿no? Está en Colombia, España y eso también influye justamente. También, ¿no? También, yo creo muy bien. Entonces, ¿dónde podemos conseguir estos libros, Carlos? Sí, usualmente yo me presento, es cuestión de Carlos Rojas Feria, buscarlo en el Facebook. En Facebook, ya. También tengo una página de Facebook que se llama ese es el nombre antiguo, se llama Triple H, ya. Historia, Historieta y Humor. Ah, ya, qué interesante. Sí, yo me di cuenta que así como hay Triple X o Triple L, ya. A mí me gusta el triple, justo lo H, historia, historieta y humor, así que le puse Triple H. Ya, muy bien. Y ahí yo publicito donde estoy, ¿no? Y ferias de libros, congresos de historia, charlas en escuelas, y ahí se nos distribuyen realmente mis libros. Muy bien. Y Los Bosques, que es un libro que has hecho con una ONG. Es una ONG que se llama Servindi, que tiene todo el tema ecológico, la defensa de los bosques, la defensa de las comunidades indígenas, amazónicas y andinas. ¿Son 2 libros, creo? Sí, son dos publicaciones ilustradas. Lo que ellos han querido hacer es dar información, digamos, una información que está hecha de manera seria o formal, y me dicen a mí, Carlos, conviértela en algo ameno, didáctico, ¿no? Una información dirigida a la primera, por ejemplo, era dirigida a las comunidades mismas indígenas. A las mismas comunidades. Sí, o sea, para que los dirigentes lean y se enteren de algo. De su historia. De historia, sus derechos. Sus derechos, muy bien. Esta segunda que tienes en las manos está dirigida, a valorar la cooperación internacional. Tanto de Alemania como Noruega, que son países que aportan dinero y mucho a la conservación del medio ambiente, de la Amazonía en general. Entonces está hecho como una especie para que las personas entiendan cómo es la cooperación. ¿Qué importancia tiene? Importancia, y también hay que estar preparados para afrontarla, porque los extranjeros, estos países industrializados, invierten, pero a la vez quieren que todo esté claro, de que la burocracia no ponga trabas. Claro, sea algo muy ordenado. Cristalino, Cristalino, ¿no? No haya problemas. Exacto, y aquí también el humor también me dijeron, tienes que hacerlo con humor, y yo encantado, ¿no? Porque ahí aparece pues estos burócratas, por ejemplo, que entorpecen, me río de ellos, ¿no? Típico burócrata. Están leyendo su trome, uno de ellos, ¿no? Hágase justamente acá está, ¿no? Sí. Ya están los nativos van haciendo sus pedidos y está ahí con sus fajos de documentos, y la tortuga dice, este salió más lento que yo, ¿no? Mientras que abajo viene otra persona ya encorbatada que puede ser de un proyecto, digamos, donde se maneja dinero. Claro, y lo atiende rapidísimo, ¿no? ¿Dónde sello? Dice. ¿Dónde pongo el sello? Exige una explicación, dice ahí. Claro, parodiando a la tortuga, ¿no? La tortuga, claro. Porque eso pasa realmente, ¿no? Es algo real, ¿no? Y lo interesante que este libro justamente esté dedicado pues a la selva del Perú, porque es un tema interesante, ¿no? Y tú lo dijiste al presentar, ¿no? Le hemos dado la espalda como país, como Estado.
el Perú se ha considerado criollo y a los Andes por las minas, Claro. y hemos mirado con desdén o de espaldas, hemos dado la espalda a la Amazonía, siendo Cierto, tan rica, tan rica, tan maravillosa, ¿no? Claro, y eso no se ha dejado integrar como país, pues justamente, ¿no? Exacto. Claro, el país siempre es un país que está desmembrado, no integrado, y justamente tener a la selva como a un lado ha contribuido a eso. Teniendo justamente. esa riqueza que no la tienen otros países. Claro, La sí, pues. biodiversidad hay que cuidarla, ¿no? Así es. Hay que cuidarla, hay que explotarla, pero racionalmente. Y siempre respetando a las comunidades que viven ahí por miles de años. Claro, Y que tienen una sabiduría que hay que usarla, ¿no? claro. Sí, yo estoy muy contento con esos dos encargos de Servini. Claro, y esto, sí, lo han Distribución gratuita, ya. Sí, lo distribuyen ellos y... Capaz con ellos también comunicarse si alguien quiere conseguirlo, exacto. ¿ya? Sí. ¿Se llama la ONG? ¿Cómo se llama? Servindi. Servindi. Capaz buscarlo en internet de Tiene su repente, página, tiene su comunicarse que quieren conseguir libro que habla justamente sobre la defensa de los bosques en las comunidades indígenas de la selva y conseguirlo para tener más información. Sí, sobre justamente. todo organizaciones que tienen que ver con esto y que quieren de repente hacer llegar el mensaje a un público determinado, ¿no? Escuelas, centros de estudios. Claro. Ahí tenemos justamente en pantalla, vamos a ver nos has traído en exclusiva, justamente ya Sí, el libro algunas viñetas del libro de Bolognesi. Exacto. Justamente, aquí hemos tocado en los programas pasados, hemos ido al Museo Bolognesi, hemos estado entrevistando a historiadores, te vi. sí, entrevistadores, entonces, y justamente hemos tenido un programa dedicado a Bolognesi y justamente vamos a hablar esta historieta, ahí vemos ahí en pantalla. He traído 6 páginas, realmente son pocas, ¿no? Él tiene 64 páginas. Esta primera es la que abre un poco la historia, ¿no? Que es la llegada de la familia Bolognesi, porque Bolognesi, su familia viene de Arequipa, la madre es arequipeña, el padre es violonchelista italiano. Trabaja en la catedral, pues, justamente. Claro, en la catedral, ¿no? en la catedral. Entonces, esta es la llegada, ¿no? La llegada a Lima para dar a luz. Exactamente, ya a los pocos meses que llega, da luz y vive en esta casa que es hoy día el museo. El museo. Combatientes del Morro de Arica, en la calle Afligidos. Afligidos, asunto a 2 cuadras de la Plaza de Armas, justamente. Exacto. Yo, por eso que es muy probable que este niño Bolognesi, que tenía 5 años, cuando San Martín proclama la independencia, haya estado en la plaza, asistiendo con su padre y su madre, ¿no? Claro. Además, no hay una fuente directa, pero yo en la historieta lo pongo ahí porque digo, es muy posible, ¿no? Claro, porque ¿quién se iba a perder semejante acontecimiento en Lima, caramba, ¿no? Claro. Aparte su padre había firmado la independencia. Exacto, en el libro está la firma del padre, claro. La conseguimos y está en la firma. Está en la firma Andrés Bolognesi. Entonces su padre firmó la independencia. Y fue un acontecimiento pues que nadie se perdió en Lima, entonces y él vive tan cerca. Era épocas que no había televisión, pues, claro, ¿no? entonces, o sea, tú querías ver algo, tenías que ir a la plaza a ver. Claro, entonces un fusilamiento lo veías en la plaza. claro, entonces si la gente no se perdía un fusilamiento, no se va a perder la independencia. Que vean granaderos de Argentina y sacan al virrey del palacio. Era un momento histórico, que todos lo sabían que era un momento histórico y trascendental. Entonces, Francisco definitivamente. debe haber estado en los hombros de su papá, seguro asistiendo. Yo lo pongo en el libro con su vincha de Te amo Perú. Así. No, sí, justamente como también he escrito unos artículos también, quizás eso lo marcó, ¿no? Haber visto la independencia del Perú. Claro. Lo marcó, pues, para que cuando 60 años después. El amor al país. Al país dijera, pues, no, acá, pues, me juego mi vida, pues, porque el país que había visto nacer él, justamente, ¿no? No, Bolognesi es extraordinaria su accionar, ¿no? Claro. Ese desprendimiento, ese sacrificio, y que lo transmitió a sus hijos, ¿no? Claro, muchos saben, justamente muchos no saben. Uno, primero que Bolognesi posiblemente estuvo en la independencia del Perú, en la Junta de Independencia. Segundo, de que Bolognesi ya estaba retirado del ejército cuando viene la guerra con Chile, ¿no? Exacto. Justamente. Ya estaba retirado, hacen un llamado a los veteranos y él está en primera fila, ¿no? Él pudo haberse quedado en su casa tranquilamente, pero regresó, ¿no? Yo lo pongo ahí en el dibujo que sale, va con su ropa y empieza a hacer ejercicio, ¿no? Dice, no seré un mozuelo, pero estoy como cañón, ¿no? ¿Y por qué pongo cañón? Porque él era artillero. Especialista, o sea, donde ponía el ojo ponía la bala. Justo su especialidad, ¿no? Que incluso había estudiado en el extranjero. Y, bueno, el hecho que lo hace justamente héroe, el hecho que no se rinde justamente ante el cumplimiento de la palabra. La palabra, ante la adversidad. Muchos no saben tampoco y solamente en la historieta van a leerlo, pues, que no solamente fue el combate, la batalla de Arica, sino que días previos a la batalla de Arica, la Armada chilena bombardeaba, pues, al Morro. Claro. Entonces ellos estaban rodeados por la Armada chilena, los barcos chilenos, rodeados por las tropas chilenas que eran 4 veces superiores.
¿no? Bombardeados, y a pesar de eso no se rinde, ¿no? A pesar de eso. Claro, él y traicionado por muchas personas que no lo, por las autoridades que no lo apoyan, ¿no? Claro, no llega la ayuda. Y además él, si bien es su decisión del último cartucho que lo dice, él también llama a los oficiales. Claro, otro que eran jóvenes. Claro, algunas veces creen y dicen, no, pero él solo decidió. No solo decidió. No. Él hace una asamblea delante del chileno y todos dicen, no, acá. Claro, no, acá juntos vamos, ¿no? Juntos vamos. Claro. Y como también siempre cuento de Alfonso Ugarte, porque Alfonso Ugarte se cayó, se tiró del morro, se cayó. En verdad, yo en vivo, eso no interesa, ¿no? Porque pocos saben que Alfonso Ugarte era un tipo millonario, que como tenía una vida tranquila y que él no era militar, ¿no? Se incorporó al ejército. Cuando él pudo también tranquilamente estar en su casa, viajar al extranjero. Viajar a Europa porque él tenía los recursos. Se quedó en el Perú y se fue a pelear con Bolognesi al Morro de Arica. Sí. Y a la hora de la respuesta también estuvo dispuesto a pelear hasta el final. Y hay un dato, lo que dices tú es totalmente verdad. Y también hay un dato que él, antes de la batalla de Arica, él peleó en Tarapacá, ¿no? Donde le hieren la cabeza también. Claro. Y él fue el vencedor de Tarapacá. Claro. Entonces él tiene una herida en la cabeza y en Arica le da una enfermedad. Si no me equivoco es el paludismo. Entonces él tiene dos permisos para curarse. Tiene para irse a Arequipa y a Lima. O sea, el papel, el documento. O sea, y dice, no, me quedo acá en Arica. Tranquilamente se podía ir y no pasaba nada. No pasaba nada. Porque muchos se fueron también, porque lo llamaron o todo. Él se queda y sabe que ahí va a morir, porque se venían pues 5 o 4 veces fuerzas superiores. Pero mira el heroísmo, la valentía. Y hiciste pues por la ignorancia de muchas personas, tratan de ridiculizar un hecho como su muerte, ¿no? Sí, pues. Es totalmente absurda. Yo en el libro también lo pongo, le dedico 2 páginas a Alfonso Ugarte y dejo claro de que, como dice Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre tiene 2 aseveraciones bien interesantes, ¿no? Dice de que Alfonso Ugarte era el empresario de época, pero diferente al que había existido antes, porque era un empresario que en primer lugar trabajaba en su tierra. No era así el aristócrata rico. Que estaba fuera de él. No, él era como alguien así como John Cano, el Gran Chaparral, ¿no? O sea, alguien que conocía el trabajo. Conocía el terreno, lo vivía ahí mismo. Claro, y el otro se divertía también con los trabajadores, salía a compartir con su gente. Entonces la gente que lo sigue a él, sus trabajadores a la guerra, son gente que lo quiere. Y Basadre dice que si de no haber muerto, no hubiera habido guerra, de repente con él y su generación de hacendados, se hubiera formado una generación distinta de gente de empresa en el Perú. Quizás. Con una visión más así integral. Quizás, ¿no? Y sobre la muerte, Basadre también dice bien claro, ¿no? Hay una versión periodística de la muerte arrojándose del morro, ¿no? Pero Basadre dice que Alfonso Ugarte se arrojó del morro antes, simbólicamente, ¿no? Porque él estaba yendo a morir a una guerra que era casi imposible de ganarla, y sacrificó su futuro, su patrimonio, o sea, era un hombre soñador, ¿no? Claro. Que tiene todo una característica de héroe de leyenda. Sí, es cierto. Tenía todo para vivir tranquilo y en paz. Su mamá, su madre que claro, y no, él se lo jugó todo por el Perú, ¿no? Sí. Y otra cosa más de Bolognesi que tampoco mucha gente no sabe, ¿no? Muchos chicos no saben, que sus hijos de Bolognesi, al morir su padre, se llenan de ese amor por la patria que Camilla tenía seguramente, y se van a pelear a las batallas de San Juan y Miraflores. Claro, ¿no? Casi 2 años después, los 2 hijos mueren defendiendo Lima. Y los mueren defendiendo Lima, ¿no? O sea, es una familia de héroes, ¿no? O sea, el padre luchó firmó el acta de independencia, el hijo Francisco murió en el Morro de Arica, y los nietos defendiendo la capital, ¿no? O sea, una familia de héroes. Hechos que nosotros debemos conocer más en nuestra historia, porque nos hacen saber pues la importancia lo que hemos tenido en el pasado. En la siguiente imagen ahí tenemos bueno, es un poco de el Morro de Arica amenazado por los chilenos. ¿Ya? Arriba se ve como en Arica habían los chilenos cometido saqueos, violaciones, accesos. Entonces en Arica la población civil buscó refugiarse en los barcos que eran neutrales, ¿no? ¿Ya? Y abajo también coloco algo que es interesante, ¿no? Los chilenos tenían miedo también de entrar a Arica por el temor a las minas, ¿no? Claro. Ahí tenemos viendo la imagen. Sí, que se le genera un honguito atómico. Sí, el temor de lo que se decía que estaban pues minados. Pues, sí, por eso mandan, si te das cuenta, 2 veces piden la rendición, ¿no? Claro. Mandan primero a Salvo, después mandan a More, al ingeniero More. El More. Lo mandan para queremos la paz, la paz, ¿no? O sea, ellos tenían cierto temor que podía pasar. Pues, y además, algunos también decidieron no atacar, ¿no? Hubo así en el ejército chileno 2 oficiales, ¿no? Me parece que dieron el paso al costado. Claro.
por miedo. Por miedo. Ya, ahí en imagen estemos ya el momento cumbre de la... Sí, aquí ya es casi es la batalla. Y el que está peleando el oficial es Justo Arias y Aragüez. Ah, ya, que que está en la también, parte superior. Claro, en la parte inferior. Inferior. Él es también un hombre mayor para la época, es también casi un anciano y tremendamente valiente como Bolognesi. Hay una fuente chilena que narra cómo a él, al verlo tan bravo y tan valiente, no lo quieren matar. ¿No? O sea, le dicen, No merecía morir ante tanta valentía. Sí, y se van acercando, pero ¿qué hace él? Y mató como 4 chilenos a sablazos. Claro, sí. Porque venían a pedirle rendición y él nada, no me rindo, y daba su ajo. Ríndase, coronel, ríndase, hasta que finalmente se dieron cuenta que era imposible hacerle doblar la espada y fue la única forma era matarlo. Y lo fusilan, ¿no? Lo fusilan. Le dan una ráfaga de fusilería. Ahí tenemos otra viñeta. Sí, ese es el inicio. El inicio, sí. La calle Afligidos, ¿no? La calle Afligidos, está al fondo la casa Osambela que todavía existe Claro. y que Bolognesi conoció, justamente, de hecho lo conoció. Es un monumento histórico, ¿no? Claro. Y a la parte de la derecha del dibujo, ahí es donde estaba la casa natal de La casa natal de Bolognesi, la calle Afligidos, que es la cuadra 1 de Girón a Cayoma, cuadra 1 de Cayoma, y abajo la escena pues del bautizo, claro. que fue en la iglesia de San Sebastián. Exactamente. Sebastián. Ese también está documentado, Claro, ¿no? Ahí claro. también pongo que el papá dice, no, mi bambino, ¿no? Porque seguro que tenía su... Y en la misma pila bautismal de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, justamente, ¿no? Sí, esa iglesia es muy importante. Claro, entonces pueden ver ustedes las viñetas, la calidad de los dibujos, la forma de los diálogos y lo Sí. Ha habido un trabajo mejor dinámico. en edición, ¿no? Trabajo con un diseñador de la mano, entonces, y el color también lo han hecho con degradés, con esas cosas. Claro. Está muy bonito el libro. Es un Sí. libro, de verdad, muy bien hecho. Claro, en verdad no solamente didáctico, no sí. solamente, es también muy bien diseñado, los dibujos. Sí. Y un mensaje pues importante. Está documentado, también. claro. O sea, no es una historia, no es una novela ni un cuento, es un hecho real. Claro, yo respeto mucho la labor de los escritores de ficción. Claro, novela histórica que se hace ahora. Sí, pues, ¿no? le tengo mucho Claro. por su creatividad y su calidad literaria, tal vez. Pero en el caso de la historia, hay que fomentar la identidad, pero en base a hechos históricos. Hechos reales y, Claro. y documentados. Documentados y que sean creíbles y que Claro. sean hechos concretos para una identidad más firme, ¿no? Cierto, claro. Yo siempre pongo como ejemplo la inversa, lo que han hecho mucho los franceses con Asterix, ¿no? Asterix, claro. que es su héroe contra los romanos, pero ¿cómo es héroe? Porque toma una pócima, o sea, se droga Asterix. Y después de que le pasa la pócima es un viejito que no le pega a nadie. Claro. ¿No? Entonces, ya, me puedo reír todo, pero caramba, hay que sentir identidad, ¿no? Claro. En la vida real los romanos le dieron de alma a los galos, ¿no? Claro. Entonces, muy bien, entonces eso fueron entonces las viñetas del libro que ya sale de Bolognesi y que ya saben cómo poder Sí, buscándome Carlos Rojas Feria. Perfecto. Y yo ya estoy ya pronto, la próxima semana debe estar en venta. Qué bien. Así que si se animan, yo encantado porque tengo que refinanciarme otra vez. Perfecto. Muy bien. Ya estamos para acabar, pero quería hablar algo pues sobre el programa que tú eres guionista, sucedió en el Perú, que ya tiene 16 años el programa, Claro, ¿no? 16 años de en TV aire, Perú. con los fundadores Limber Lozano y Antonio Zapata. Ya. 9 años, ahora sigue Limber Lozano y bueno, y está en la conducción Norma Martínez, esta destacada actriz. Y estamos por la conducción de Yané Fernández, que es nuestra productora general, y es un equipo pequeño, pero bien combativo. Sí, ¿no? Lo conozco. Mabel Lara, Isabel Miranda y Enrique Flores. Claro que tú los conoces porque te hemos entrevistado 2 veces ya. Sí. Y nosotros muy agradecidos, ¿no? Entonces un equipo que producimos la historia, digo tal vez difusión de la historia. Claro, no, todos los comentarios que se hay en internet, que hay sobre el programa son pues muy buenos, sobre cómo se tratan los temas, justamente, los temas que se tocan, ¿no? Que son algunos temas que a veces no se han visto pues en los colegios, en la historia general, y también la forma como se trabaja el tema, justamente. Claro, ¿no? el tema visual hay que hacerlo muy ameno. Claro, muy ameno, muy rápido. Muy rápido, lógicamente. Claro. Porque queremos que llegue a todo el público, ¿no? Claro. No solamente a los profesores de historia, sino a todos. Claro, ese es el reto y es complicado a veces, ¿no? Y de los temas que han tocado, que tú has tocado, ¿cuál ha sido capaz el más complejo para trabajarlo? Bueno, en verdad, hay muchos, ¿ah? Cuando uno toca temas, la biografía de César Vallejo, me acuerdo que la tuvimos que hacer ¿por qué? pronto, ¿no? Porque es un personaje tan
hay muchas personas pues que lo ven como alguien que es la tristeza, es el dolor. Claro. Pero después encuentras que también el Vallejo contaba chistes, que era Ah, ya, gracioso, claro. ¿no? No deja ya por la fotografía clásica de Vallejo. Claro, Pues, hay algunos que dicen que Vallejo estaba posando, era un poco posero ahí. Ah, ya. Lo que sí encontré, por ejemplo, que es comprobado, es una crónica que Vallejo tiene. Ya. Vallejo tiene una crónica cuando está en París Ya. sobre la moda. Y Vallejo escribe sobre la lucha entre Nueva York y París por la moda. Entonces él lo ve como algo geopolítico, Europa y Estados Unidos, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Vallejo habla de la minifalda, pues, un momento pues, de la moda, y dice, están disputándose la moda, ¿no? París tiene algo así como la falda, el vestido largo y Nueva York una falda pequeña. Claro. Y entonces dice, ahí están en la guerra, dice, pero se ha zanjado el debate porque ha aparecido en Grecia, donde hay un dictador, pero que no se entera todavía, de que hay una falda que sube y baja, y que cuando el policía viene la sueltan, y cuando sale el policía las mujeres tienen algo para levantarla. Y Vallejo lo cuenta eso, es una crónica periodística. Uno puede pensar que Vallejo va a hablar de ese tema, pues, ¿no? Claro. Vallejo tocaba del tenis, también habla, claro. Muchas veces habla de tenis, y tenía una vena también humorística, así, interesante, ¿no? Un momento que él le dicen, sobre su ropa, que mandaba vestido de siempre de oscuro, de gris. Claro, sí, pues Vallejo siempre se le ve. Sí, no recuerdo ahorita, pero él salía con unas cosas bien simpáticas. Ah, qué interesante. Bueno, y complicado para hacerlo ha sido el de hace poco, ¿no? Juan Velasco Alvarado, ¿no? Ah, un personaje pues totalmente controversial y a mí muy reciente, pues, ¿no? Sí, Quizás. Y por la transformación que significó su gobierno, Claro. para el país, como el gobierno de Leguía también, ¿no? Claro. O sea, son personajes que... En verdad sí hubo una transformación del país, ya positiva o negativa, ya eso depende de la persona como lo vea, exacto. pero una transformación del país hubo necesariamente, Un remesón, ¿no? Un remesón, claro. Y que aún están vivos muchos protagonistas Estás- y sus descendientes. Claro, Entonces, protagonistas, afectados, beneficiados. Claro. gente que lo ama, Claro, gente que lo odia. Entonces, trabajar un programa con esas circunstancias Pero es tuvimos complicado. buena aceptación, ¿eh? Ah, ya. Sí, mayormente hubo un buen rebote, tuvimos Ya. un rating también, porque a veces no nos dan el rating, pero en este caso nos dieron y Ya, estuvo bien. y estuvo bien, claro. Estuvo bien No, un tema y- que llama la atención, pues, justamente, porque muchos hablan de Velasco, pero quieren saber qué pasó exactamente. Pues, Claro, ¿no? hicimos como un repaso, porque realmente nos quedó corto el tema. Claro. Nos quedó corto. ¿Va a haber segunda parte o...? Esperemos. Ya. De Odría estamos ya planificando. Ah, el de próximo Odría. año, que también Ya. no se ha hecho nunca, ¿no? Claro, otro personaje que también todavía tiene sus detractores Claro, y sí, mi papá me defensores. cuenta Odría, ¿no? Claro, sí, pues. Qué bravo. ¿Algún personaje que capaz te impresionó cuando viste su biografía al estudiarla? ¿Algún personaje que no esperabas, así como Vallejo, otro personaje que De verdad dijiste, no pensaba esto? Fueron casi todos, Ah, ya. siempre, ¿no? O también los temas cuando uno hace historia del surf, por ejemplo, hicimos la historia del surf. Ya. Y ahí uno se va enterando cuando va leyendo pues cómo llegó la tabla hawaiana al Perú. No, y como una moda que hubo en los 50, ¿no? Que el Perú fue 50s. potencia mundial, ¿no? Claro. Potencia era Perú, Estados Unidos, Hawái, eran como Ya. 4 o 5 y ahí estaba el país, nuestro Ya. país, ¿no? Y también te encuentras cosas ahí curiosas porque la referencia con el caballito Totora, por ejemplo, Ah, que con- es dable, ¿ah? Sí, Claro, es tiene muy cierta dable. relación, ¿no? Sí, Claro, cierta sí, relación. como una nave unipersonal, claro. para surcar olas. Y sí, siempre ha habido cosas que me han... Bueno, las entrevistas son muy enriquecedoras porque lo detrás de cámaras que tengo con los Claro, entrevistados. se aprende siempre algo y lo que ocurre también seguramente. ¿Alguna anécdota por ahí de algo que ocurrió por ahí, de alguna entrevista? Yo lo que recuerdo siempre, mira, en verdad ha pasado un montón de cosas, pero lo que yo recuerdo siempre es cuando entrevisté a Fernando de Cislo, Allá, que es un hombre mayor. claro. Vamos a hacer su biografía también, pero entrevisté para otro tema, para Cérvulo Gutiérrez, que era su amigo. Allá. Y total, un hombre bien mayor, y cuando acabó la entrevista dijo, bueno, quedan en su casa que voy a seguir trabajando. Y se fue a trabajar y se fue a pintar, se sigue trabajando. Ya, Nosotros dijimos, no descansa este señor. O sea, usted paró solamente para poder la entrevista y siguió Se fue a trabajando. pintar y se perdió por ahí. Y, no, se quedan mirados, ¿no? Dicen estas personas que tanto han hecho y una vida prolongada y siguen produciendo, ¿no? Claro, Y con una sencillez también. sí, es claro. Justamente, ¿no? De verdad que tengo más he pensado un día escribirlas, de anécdotas. Claro, las memorias del programa, ¿no? Sí. Interesante. Muy bien, muchas gracias Carlos por la entrevista, en verdad hemos aprendido mucho. Ya, y creo que vamos a hacer un programa sobre las anécdotas del Ciudad del sí, Perú. sería espectacular. Claro. Para que se puedan contar porque todavía hay gente que está viva también. que capaz no quiere que le cuenten la anécdota. Pero Muy antes de despedirnos,
el 28 tenemos un programa sobre la Plaza de Hacho. Allá. Es un estreno que lo vamos a tener el lunes 28 a las 10 de la noche. Y bueno, y estaban entrevistados muchos investigadores y estaban entre uno de ellos es Marco Antonio Capristán. Sí, fue un gusto, ¿verdad?, estar de participar en ese programa. Te agradecemos el tiempo que nos diste y ahí estaremos viendo el programa. Ya, no, gracias por la invitación y también para mí ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Entonces, ya saben, amigos, cómo ubicar estos, poder conseguir estos ejemplares y estos cómics que son altamente recomendables. Ojalá puedan saliendo más en el tiempo, más personajes de la historia para revalorarlos. Y bueno, Carlos, pues muchas gracias. Esperamos verte nuevamente pronto en el programa. Gracias a ti, a la producción. Gracias.